Bienvenidos, esto es así y punto. Fracaso mundial de Conmebol y CONCACAF en el repechaje a la Copa del Mundo. Atlético Madrid y Barcelona se enfrentan este fin de semana. Para Juancho Villaverde, un duelo con trampa. Dice Caro de las Alas que como Messi y Cristiano hay muchos a nivel selección. No sé qué disparate se trae. Y Guardiola no es solución para una Italia que peor no puede llegar a estar. Así iniciamos. Esto es así y punto. Conmebol y CONCACAF tenían una posibilidad histórica en este repechaje rumbo a la Copa del Mundo. CONCACAF de meter 8 selecciones en el próximo Mundial. Conmebol 7. Sin embargo, todos fracasaron. Fracasó CONCACAF con Jamaica, que quedó eliminada, con Surinam, que quedó eliminada. Clasificó Conmebol con Bolivia, que también perdió la final ante Irak y se quedó sin la posibilidad de darle a Conmebol una 7ª selección en la Copa del Mundo. Un fracaso que hay que analizarlo, que no es un resultado adverso y nada más. Hay un más allá que donde queremos llegar nosotros en esta editorial. Se lo llevó África y se lo llevó Asia. Qué preocupante que el fútbol africano en ese nivel, nivel repechaje, esté por encima del fútbol de CONCACAF y del Conmebol y el propio fútbol de Asia también. Lo de Bolivia, Bolivia se preparó muy bien, compitió muy bien, le ganó a Surinam, le hizo partido a Irak, lo perdía 2-1, lo arrinconó, no lo pudo empatar. Pero hay un tema con Bolivia que tendrán que replantear, sí, analizar el famoso tema de la altura. Bolivia se fortalece en el alto, jugaba en el Hernando Siles de La Paz, se fue al alto, 500 metros más arriba, para que los rivales físicamente no puedan tener respuestas. Pero cuando jugó el repechaje Bolivia, no tenía altura. No se pudo llevar la altura de La Paz o la altura del Alto a Monterrey o Guadalajara, y menos a Estados Unidos si hubiese jugado la Copa del Mundo. Tiene que empezar Bolivia a dejar de utilizar esta altura como su droga, como su incentivo, como su extra, porque el resto de selecciones no la tienen. Y cuando compite en igualdad de condiciones, vemos lo que pasó, termina fracasando. Yo no tengo ninguna duda que en un cuadrangular, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela, Bolivia termina cuarta, y si quiere termina tercera. Sé que le ganó a Chile en Santiago en la eliminatoria, lo recuerdo muy clarito, al equipo del Tigre Gareca, y 3 puntos clave sumó, pero fue la excepción, porque futbolísticamente el visitante Bolivia no suma. Tiene que crecer Bolivia como tal, pero no tener siempre a la altura como el aliado, a la altura como esa ventaja extra. Después se ven las consecuencias. Desperdició la oportunidad que Conmebol tuviese una 7ª selección en la Copa del Mundo. Venezuela seguramente lo hubiese conseguido. Y hasta de repente Perú también. Aunque Perú en el último mundial también fracasó en repechaje. CONCACAF, eran 2 selecciones. Surinam y Jamaica. No llega una, no llega la otra. Fracaso rotundo de una confederación que no crece futbolísticamente. Y encima se da que en esta fecha FIFA Guatemala, que luchó y se acercó a la clasificación para el repechaje, se comió 7 ante Argelia. 7 se comió. Curazao, que va a ser uno de los representantes de CONCACAF en la próxima Copa del Mundo, se comió 5 ante Australia. Sí, Australia. Hablamos de Argelia, hablamos de Australia. Costa Rica, que estuvo cerca, que compitió hasta el último partido, que si lo hubiese ganado Honduras se metía en el Mundial o en el repechaje. Se comió 5 contra Irán. Es decir, que vemos que las selecciones de CONCACAF pierden contra Irán, contra Australia, contra Argelia. No 1-0, 2-0. 7 goles, 5 goles. Una vergüenza. Y encima vemos en el repechaje que a Jamaica no le alcanza para ganar a la República del Congo y queda fuera del Mundial. Que Surinam no pudo pasar ni la primera ronda al perder contra Bolivia. Entonces es hora que CONCACAF se preocupe por el crecimiento de Centroamérica y del Caribe. Y no solo que piense en México, en Estados Unidos y en Canadá. Porque en esta posibilidad para el Mundial fracasaron todos. Conmebol y CONCACAF. Un fracaso rotundo. Es así. Y punto. Hernán, estoy de acuerdo con lo que dices del fracaso de CONCACAF y de Conmebol. Creo que son fracasos completamente diferentes, pero
sí hay algo en lo que no estoy de acuerdo. No le puedes pedir a Bolivia que se quite la droga. Es como que se lo digas literalmente a un adicto. No lo va a reconocer, porque además la única manera de que Bolivia llegue hasta donde haya llegado... Su mensaje. Espectacular su mensaje. Espectacular su mensaje. No, su mensaje es espectacular, ¿Por qué? No, bárbaro, sigan con la droga, No, sigan con el vicio. A lo que me refiero es que lo tienes que ayudar. Sigan con el vicio. Necesitas ayuda. Él no va a levantar la mano, Bolivia no va a levantar la mano solo y va a decir, sí, ya, me la quito, sí, ya, porque cuando ve que se clasifica y que es la única manera de ganar partidos, lo va a seguir usando. Ahora, no nos vayamos entonces si quiere con el... Para que crezca futbolísticamente, Claro, Carolina, que crezca futbolísticamente, pero no lo van a hacer. que sepa jugar en Santa Cruz de la Sierra, a 800 metros sobre el nivel del mar. Fueron en el Mundial del 94 y después de eso no pasó absolutamente nada. Al contrario, se fueron de La Paz y va a una Copa América y no pasa nada. ¿Quién tiene que ponerle cascabel al gato? Conmebol. Conmebol tiene que dejar de mirar para un lado, Hernán. Conmebol tiene que darse cuenta que queda mal representado con Bolivia, que hubiese sido mejor una Chile, una Perú, una Venezuela, ahí estamos de acuerdo. Ojo, sin justificar lo de Venezuela, porque yo como venezolana... ¿Pero qué va a hacer Conmebol? Claro, Conmebol tiene que decir hasta dónde se puede llegar. FIFA tiene que decir hasta dónde se puede llegar en la altura. Van a terminar jugando en Saturno, si es necesario. Entonces, Hernán, si Bolivia no tiene la certeza, la ecuanimidad, lo que tú le llames la autocrítica para jugar un poco más abajo, máximo en La Paz, entonces que llegue la Conmebol y ponga las cosas en su lugar. Porque es verdad que la mejor racha de Bolivia comenzó el día que le ganó a Venezuela yéndose allá arriba, donde absolutamente nadie le gana a los equipos bolivianos, ni a nivel de clubes ni a nivel de países. Entonces yo creo que vamos a exigirle más a Alejandro Domínguez, vamos a exigirle más a la Conmebol. Si ellos no se ponen el cascabel, alguien le tiene que poner la cascabel al gato, y esa tiene que ser la Conmebol. Pero es que el tema aquí con Bolivia para mí, Caro, va por el hecho de que no han ido a más mundiales desde el 94. Lo dije. Han ido a 2 mundiales. O sea, no es que les resulte jugar en la altura. Entonces ellos son los que tienen que comenzar a pensar que tienen que hacer las cosas diferentes. En Bolivia hay muy buenas instalaciones de estadios comparado con el resto de la región para que puedan jugar en otros lados, y hay jugadores que se pueden preparar de mejor manera. La Federación Boliviana de Fútbol tiene que entender que sí, es una oportunidad y es una ventaja jugar en la altura, pero no les permite competir más allá de esos partidos que juegan de local. Bolivia fue a la Copa América, fue superada por las 3 selecciones que tuvo en su grupo. En eliminatoria, salvo esa victoria en Santiago, todos se lo ponían a lo que podían hacer en casa. Y ahí está la prueba en el repechaje. No rindieron como tenían que haber rendido. De hecho, en los amistosos de enero, ante Panamá y México, tampoco rindieron porque no jugaron en altura. Pues entonces, pero es el elefante blanco. Hablemos del elefante blanco. A ver. Claro. Pero la semana pasada hablábamos de que las federaciones tienen que hacer cosas diferentes para cambiar los resultados que han tenido habitualmente. Sí. Bolivia tiene que entender que sí, jugar en alto te da un margen de competitividad, pero no te permite crecer, no te permite competir. Claro que no. Y no van a poder llegar. No, es una herramienta extra que les ayuda para acercarse, para llegar, para competir de mejor manera. Pero con un extra porque debilita a los rivales. Debilita a los rivales. Pero en un repechaje los rivales no se debilitan. No se debilitan. Ahora, a Bolivia no la vamos a sacar. No la vamos a sacar del alto ni de casualidad. ¿Por qué? Ahora, yo estoy de acuerdo con Carolina. Porque si les sirvió a Bolivia para llegar al repechaje, van a seguir jugando en el alto. Y si encuentran un estadio más arriba, van a ir a jugar. Van a ir a jugar. Claro que Conmebol tendría que haber dicho, no, pero estoy de acuerdo. Conmebol tendría que haber dicho, no. Máximo Hernando Siles de La Paz. No se vayan más arriba. No quieren dejar a los rivales mucho más expuestos en el aspecto físico. Y está comprobado que jugar en la altura para el que no está adaptado es un inconveniente. Pero no era que los rivales van y alguno suma, otro no suma, y lo que sea. Después llega esta realidad de Bolivia, que juega al nivel del mar y tiene problemas y no puede llegar al Mundial. Y déjamela a la Conmebol. Ahora. Te escucho, Hernán. Ahora. No, quiero hablar también de CONCACAF. Porque nos hacemos... Claro. El señor Juancho Villaverde parece ser el tontito, no habla, esto, lo otro, pero su CONCACAF que tanto defiende, que reconozco que Panamá ha sacado la cara por Centroamérica. Es un desastre. Él vive de Panamá. Es un Él desastre. está en el cielo, Hernán, porque en Panamá va y se olvidó de todo el mundo y de toda la CONCACAF.
No, porque no en se el olvide alto. del resto, que no se olvide del Porque resto. Eso no lo menciona Hernán. Hernán no menciona que Panamá le ganó a Sudáfrica. Sí menciona que República Democrática del Congo Muy bien, le ¿qué ganó quiere? a Un Jamaica, aplauso. pero que Panamá ¿Qué en quiere? Que aplauda. dos partidos en Sudáfrica, victoria y empate. No, pero sí estoy de acuerdo contigo en algo, Hernán. Es preocupante el nivel medio de CONCACAF. Es Claro que es severamente preocupante. preocupante. No compite CONCACAF contra selecciones medias de Asia, no compite CONCACAF contra selecciones medias de África. Y eso es sumamente preocupante porque es que así no llegas a ningún lado en un mundial. Por supuesto que nos emociona la eliminatoria, pero nos demuestra que el nivel medio, por eso Panamá, sinceramente lo digo, con una eliminatoria en septiembre y octubre jugando no de buena manera, se mantuvo vivo hasta la última fecha. Y eso le va a pasar a México, le va a pasar a Estados Unidos en eliminatoria, porque con un nivel más o menos alto vas a clasificar porque el resto de las selecciones están estancadas. Están estancadas de una manera bastante preocupante. Están estancadas, están descendiendo, menos que estancadas. Costa Rica descendió futbolísticamente, Juancho. Se come 5 contra Irán. 5 contra Irán. Guatemala, que compitió. A ver, ¿qué es Irán a nivel mundial? Encima Irán con los problemas que está atravesando, encima de esa situación. Argelia sabemos lo que es, pero metió 7 a Guatemala. 7 a Guatemala. Jamaica le gana Nueva Caledonia. Nueva Caledonia es una selección de Oceanía que no existe. Lo que pasa es que fueron 2, uno al Mundial, Nueva Zelanda, y el otro iba al repechaje. Pero la selección se puede comer fácil 5 o 6 goles con cualquier selección mediocre del Mundial. Se comió 1 a 0, perdió contra Jamaica, nada más. Preocupante aquí 1 a 0 le hizo Jamaica. Aquí es preocupante la CONCACAF. Centroamérica es parte de la CONCACAF, pero los resultados que vimos de Surinam y Jamaica nos llevan directamente a Centroamérica. Porque, a ver, hemos estado en Trinidad y Tobago, sabemos el tipo de instalaciones que tienen, sabemos qué tanto o no se juega el fútbol, la filosofía. ¿Cómo puede ser? Yo me sigo preguntando cómo Costa Rica, como Honduras, como El Salvador, como Guatemala permitieron que al final Jamaica y Surinam se quedaran con ese puesto de repechaje y ellos no aprovecharan. Es que es inadmisible lo de Haití. O sea, podemos hablar... A ver, esto obviamente el centro de todo esto, el problema lo tiene la CONCACAF, porque siempre consiente a los mismos, porque siempre Estados Unidos y México son su prioridad a la hora de armar torneos y los directivos, que lo hemos dicho tantas veces aquí. Y porque para la eliminatoria le dio un grupo al Caribe completo. Sí. Para la eliminatoria el sorteo fue un grupo completo de selecciones caribeñas y eso fue... Nadie dijo nada, lo mencionamos nosotros, Hernán. Sí. Lo criticamos fuertemente. Y la más fácil de las 12, porque la más fácil de las 12, ¿cuál era? Era Barbados. Sí. Y entra... Bermudas. Bermuda. Era Bermudas. Y Bermuda entra en ese grupo. Y al jugar contra Bermuda le dio la posibilidad al segundo, que fue Jamaica, de sumar más puntos y meterse en el repechaje. Exactamente, y una buena diferencia de gol. Claro, o sea, CONCACAF armó todo. Pero ¿qué hace CONCACAF para que crezca el fútbol del Caribe y de Centroamérica? No hace nada, absolutamente nada. Y eso es lo que termina preocupando. Por eso acá queremos alertar a los dirigentes. Una cosa México, una cosa Canadá, una cosa Estados Unidos. Pero no podemos pensar que CONCACAF termina en la frontera de México. No, hay más allá. Panamá es el ejemplo a seguir. Muchos tienen que seguir lo que ha hecho Panamá. Pero eso era por eso trabajar, y no solo traer buenos técnicos. Trabajar en la formación de jugadores. Y ojo, Hernán, porque Panamá se ha vuelto, y me dirá Juancho si es así o no, que conoce más la realidad, Christensen dependiente, porque hicieron bien en mantener al técnico, pero cuando Christensen no dio en la tecla, a los jugadores les costó. Y estoy de acuerdo. Yo no sé qué está diciendo. Permíteme, pero yo no sé si Panamá. ¿Qué está diciendo? Yo no sé si Panamá va a poder continuar en este hilo ascendente. Yo veo que tienen a Michael Amir Murillo, claro, entiendo que tienen jugadores a nivel internacional que por ahí se están rozando, pero tú me dirás, Juancho, si la Liga de Panamá, por ejemplo, hoy está a la altura o empieza a acercarse no a las mejores ligas del mundo, pero por lo menos que le compita a las ligas mexicanas, por ejemplo, o a la MLS. Que me responda, Juancho. No le compite a la Liga de Costa Rica. No le compite a la Liga de Costa Rica. El problema es que en Centroamérica todas las demás selecciones han seguido pensando que su liga es la que va a nutrir a los mejores jugadores de selección, cuando la liga local, en el caso de CONCACAF, tiene que ser un complemento de lista. Panamá tiene 100 y tantos de jugadores jugando fuera de fronteras, porque saben que a nivel de selección, con en liga local, en este momento no compites.
al nivel de México, Estados Unidos, Canadá. Y los clubes panameños han tenido resultados. Este año le sacaron 2 empates al LA Galaxy, el equipo del Sporting San Miguelito, que es un equipo medio en Panamá. De hecho, está último en su zona en este momento. Pero el punto es que Panamá se dio cuenta que la formación de jugadores llega a tu nivel hasta cierto punto y de ahí los tienes que dejar ir. Pero en las ligas centroamericanas, porque hay un negocio importante y no se prioriza siempre la selección, priorizan que los jugadores se queden en clubes, no ves jugadores juveniles teniendo minutos en primera división, a diferencia del fútbol panameño, donde un jugador de 17, 18 años ya tiene cerca de 2.000 minutos en primera división, y eso cuando lo viene a buscar un club, dice, este sí es de la Alajuelense, pero no juega nunca, este chico tiene 2.000 minutos en primera, me lo llevo a Ucrania, me lo llevo a Letonia, y así que Panamá está desarrollando un talento a un punto que Costa Rica lo dejó de hacer. Yo lo que digo es lo siguiente, y ojo a esto, las selecciones del Caribe que se han destacado, Haití, Curazao, en la eliminatoria fue producto de tener jugadores en Europa y formados en Europa. La mayoría, el 90%, el 99% formados en Europa. Lo cual no es algo auténtico de CONCACAF. Sí. Lo aprovecho que el viejo continente me los formó, me los crió, me los alimentó, me los preparó y yo los utilizo. CONCACAF, abran los ojos, hagan algo, porque su fútbol no es que sea estancado, va hacia abajo. Vean a Costa Rica, vean a Honduras y a muchas selecciones. Si solo se preocupan por lo del norte, va a seguir el Caribe y Centroamérica dando lástima en mundiales y en partidos amistosos. Es así y punto. ESPN Deportes y la Liga los invita para que vayan este sábado 4 de abril al bar Tom's Watch en Los Ángeles Live para ver el partidazo entre Atlético Madrid y Barcelona, donde el exjugador del Athletic, Diego Godín, estará tomándose fotos con los primeros 90 fanáticos que lleguen al bar. Además, para la oportunidad de ganar tickets para partidos de la Liga en España. Regístrese ahora, encuentre el link en los comentarios. Los esperamos. Este Atlético de Madrid-Barcelona que vamos a vivir el fin de semana no va a ser un partido normal. Y el que no lo entienda así no está leyendo la ecuación de la mejor manera. Llegan los dos equipos con bajas. El Atlético de Madrid seguramente va a rotar como habitualmente hace el Cholo en fecha FIFA. Y el Barça llega sin Rafinha hasta mayo. No está De Jong y alguna que otra duda. Pero el punto de este partido es el momento en el que llega. El Atlético de Madrid ya tiene seguro la final de la Copa del Rey. Que, ojo, le va a llegar después de 3 partidos contra el Barça. Y sabe que en esos 10 días se juega mucho. Pero el Barcelona se juega mucho en Champions y se juega mucho en Liga. Y esto lo sabe Simeone, que no está preparando el juego, está gestionando la serie. Y ahí el Cholo se siente cómodo. Sabe que no es este el partido que puede marcar la eliminatoria de Champions, pero sí que puede comenzar a delinear por dónde quiere él llevar la serie. Va a rotar, como ya lo dijimos, pero también entiende que la mejor forma de llegar es sacándole o incomodando al Barcelona. Un Barcelona que necesita los puntos en Liga porque se la juega ante el Real Madrid. Tienen la Liga en la mano, pero se les puede escapar. Tienen al Real Madrid presionando. Y ahí está la trampa para el Barcelona. Mientras que el Atlético de Madrid puede gestionar el contexto, el Barcelona tiene que responderle al contexto. Vamos a ver quién es mejor analizando la situación y preparando esto. Se juega con presión y se juega con prioridades. Te condiciona lo que viene. Ganar este partido de Liga no te garantiza tener la eliminatoria de Champions en mano, pero perder te puede cambiar todo. 3 partidos en 10 días, colchoneros contra culé. El de mañana no es un partido más. En el Metropolitano vamos a vivir un partido trampa. Es así y punto. Se lo paso, Carolina. ¿Le pega usted primero o le pego yo? Está siendo iluso. Usted, porque la verdad pareciera que no conociera al Cholo Simeone. Mira, a ver, yo entiendo... Le estamos dando tiempo en esas y puntos. Le estamos dando protagonismo. Nos deshicimos de Richard Méndez y de José El Valle, por suerte, por venga Juancho Villagarde para hacer todo esto. Por eso vinimos de color. Exactamente. Por eso la florcita. Se deshizo de José del Valle, pero se puso la camisa de Del Valle.
esta camisa de Hernán Pereira, la camisa del Valle no me entra, es small, es super small, camisa floreada, porque hoy no está del Valle, esto para transmitir alegría, miren los colores de cara de la sala. El subconsciente habló, pero Hernán, para una editorial como esa... El subconsciente habló, estamos aquí sin ponernos de acuerdo y trajimos alegría y color al programa. Exacto. Pero a ver, sí, Juancho, hay todavía cosas por aprender y no podemos ser ilusos. Yo entiendo que se quiera vender un partido y nosotros somos parte de la compañía y vamos a ver al Atlético contra el Barcelona, pero Juancho, ¿tú crees que el Cholo Simeone le importa ponerle la piedra en el zapato al Barcelona para que no le gane la liga? Al Cholo Simeone lo que le interesa es que si tiene que perder este partido, lo pierde y guarda elementos y se guarda todo lo que tenga para ganar los partidos más importantes, que son los de Champions League, que le den la clasificación. Y después lo de la Copa del Rey, porque al final... A él no le interesa si el Barcelona o el Real Madrid quedan campeón. A él lo que le interesa es decir, yo saqué al Barça de la Champions y soy campeón de Copa del Rey. Entonces yo creo que ya tenemos demasiados años conociendo al Cholo como para tener una expectativa irreal del técnico argentino, por cierto, Hernán. Sí. Por cierto, es argentino. Dile, como hablas tan mal del Cholo y es argentino, claro. No sé con qué parte de tu cuerpo te vas a poner de acuerdo. Yo no hablo bien o mal de acuerdo a la nacionalidad. Yo digo las verdades, Carolina de las Alas, las verdades del fútbol. Y la capacidad de los técnicos... ¿Cuál es la verdad? Que la capacidad de los técnicos argentinos está marcada a nivel mundial. Los técnicos argentinos son de gran capacidad. Después hay buenos, hay malos, como en todos lados. Pero es un porcentaje de técnicos muy preparados. Pero el tema es otro. El tema es otro. Lo que pasa es que viene... Tú que el Cholo sabe la trampa que tiene que ponerle a Hansi Flick este fin de semana. A ver, yo no entiendo, no sé cuál es la trampa. Y la verdad que no entiendo cuál es la trampa. Porque dice un duelo con trampa. ¿Dónde está la trampa? A ver, acá enfrenta. Barcelona llega obligado a sumar puntos, tratando de sumar 3, donde si suma los 3... acaricia la liga de una manera espectacular. Le quedan 2 partidos bravos, este y el partido con Real Madrid. Y con el resultado si gana del Madrid, ya prácticamente a queda favor con la liga. o en contra. Porque si al Madrid, por ejemplo, se le ocurre empatar, ya sabe el Real Madrid. Bueno, ahí cambia el panorama. Pero el Madrid juega el domingo, Pero el Madrid juega el domingo, juega más temprano, Hernán. Juega primero contra el Mallorca. Hernán, me extraña, Hernán. Está bien. Si el Madrid no gana mañana, Caro, ahí la editorial se cae porque eso va a ser un biscoto empate total. Juega más temprano. Desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Está bien, pero a ver, Barcelona, futbolísticamente Barcelona, en todos los partidos cuando enfrenta a Simeone, Hansi Flick, Xavi o el que fuese, le pasa por encima. Yo siempre digo que hubo 2 partidos que Barcelona los terminó perdiendo. En los enfrentamientos contra Simeone, uno fue el 4-0. La Copa del Rey, partido de día, que fue la excepción a la regla, la excepción, un pésimo partido que no se va a repetir. Y otro fue aquella derrota final de la liga pasada, o recta final, no fue el final, fue en diciembre, que con un gol de Sorloth le gana 2-1. Estaba 1-1 el partido y le daba un baile Barcelona al Atlético de Madrid de película. Y la pelota pasaba así del poste y la atajaba Oblak. Y estaba Barcelona con el 2-1 y no llegaba. Contragolpe, centro derecha, aparece solo, gol 2-1 lo ganó el Atlético de manera injusta. Hasta Simeone dijo, nos pasaron por encima en lo futbolístico. Lo dijo no después del partido, con el tiempo. Ahora, el Atlético, esto no es un trámite para Barcelona, no es que entre y le gana. El Atlético llega sabiendo que lo importante es la Copa del Rey y la Champions. Que es el miércoles que juegan contra el Atlético de Madrid. El miércoles contra el Atlético de Madrid, la ida de la Champions es el partido importante. Y después la revancha. Entonces el Atlético va a tomar el partido de otra manera. No lo va a regalar los puntos. No es un trámite para Barcelona. Porque no hay en el fútbol no hay partidos que sean de trámite. Pero este Atlético de Madrid jugó contra el Betis y le metió 5 en Copa. Y a los 4 días perdió la Liga. Entonces no sé dónde está el partido trampa. No sé dónde está, que no es un partido normal, como dice Juancho Villaverde. O sea, vamos a la táctica, Hernán. ¿Puede Hansi Flick presentarnos, o nos ha demostrado Hansi Flick que tiene la capacidad de presentarnos distintas maneras de jugar este Barcelona? No. Distintas maneras de pararse. De jugar tiene un estilo muy definido y que le dio muchos resultados. Pero ¿qué tiene que ver eso con la trampa que va a hacer el Cholo? Porque te fuiste con Flick. Exacto. Porque es lo que está haciendo el Cholo. El Cholo sabe que Flick tiene una limitación y no tiene a Rafinha, que por cierto es el jugador favorito de Simeone, y eso, Simeone si puede, el jugador que puede fichar es Rafinha. Es su jugador favorito.
Pero este Barcelona, con lo que llega, va a hacer lo justo y va a jugar el sábado y el martes de la misma manera. Pero, Juancho, por lo tanto, hay opciones que sí de planteamientos va a hacerle la trampa a Flick. Este partido del Juancho. Es la prueba, el calcado que va a estar Hernán, fíjate bien, porque cuando vuelvas a entrenar fútbol, fíjate si yo voy a ser tu asistente o prefieres a Juancho. Porque porque te voy a dar algunos detalles. Por ejemplo, Juancho, te voy a dar algunos detalles. No tienes a Llorente y no tienes a Pablo Barrios. Pablo Barrios es el jugador que tú utilizabas en la primera línea de volantes. Llorente te jugaba como lateral derecho. No lo vas a tener a ninguno de los dos por ese lado. Adivina quién va a estar por el lateral derecho, Nahuel Molina. ¿Cuántos problemas no le vimos a Nahuel Molina con el Tottenham? Entonces, ante la falta de Rafinha, cuando te entre Rashford, la diferencia tampoco la vas a poder establecer demasiado porque tienes bajas importantes. Ahí hay un tema que es Antoine Griezmann. Antoine Griezmann pudiera hacer la diferencia desde lo anímico porque viene descansado, etcétera. Pero a ti, que no se nos olvide, Baena viene de jugar con la selección. Julián Álvarez viene de jugar con la selección. Argentina, Giovanni Simeone viene de jugar con la selección argentina. Entonces, no es que todos los problemas están enfocados con Barcelona. Atlético tiene sus propios problemas. El de Llorente por suspensión, el de Pablo Barrios por lesión, el de Pubil. Pero es que ahí va mi punto. El Atlético de Madrid va a salir con un equipo totalmente alternativo ante un Barcelona que va a salir a jugarse la Liga porque se la están jugando. Entonces mucho más fácil. Entonces mucho más fácil para Barcelona. Mucho más fácil. No, es más fácil para el Atlético porque lo que presente el Barça hoy va a ser la prueba de Simeone, decir, ok, este me va a hacer esto, le pongo a este el martes. Este me va a hacer esto, le pongo a esto. Cada partido es diferente. Cada partido es diferente. Sí, yo lo veo muy complejo. Por eso mismo. Su comentario lo veo muy complejo. Simeone le pone todo al partido de Champions. Y esto, bueno, intentará, por supuesto, si puede ganarlo. No es que Simeone no va a querer ganarlo. Pero la intensidad del Atlético de Madrid va a ser mucho menor. Ahora, un tema que ustedes hablaban, la ausencia de Rafinha. Claro que Rafinha es muy importante, pero ya me cansaron en este programa diciendo que ante la ausencia de algunas figuras de Barcelona se caía. Cuando Pedri no estaba, la señora de la sala vino, no, sin Pedri, ¿cómo era el título? Sin Pedri no hay... Y sigo en ello. No Pedri no pari, mira cómo se acuerda, no Pedri no pari, y no jugó Pedri y Barcelona se cansó de ganar partido. No tuvo Lamine Yamal. La Real Sociedad no ganó, el fútbol todo cuesta. Señora... Aprenda, señora, que en el fútbol todo cuesta, no hay trámites. Los partidos cuestan. No estuvo Lamine Yamal algunos partidos, el equipo igual ganó. Y hay un estilo, señor Juancho Villaverde, de Hansi Flick, que hace ya 2 años o año y 3/4 que lo viene mostrando. Con ese estilo, ganaron la Liga, ganaron la Copa, llegaron a semifinales de la Champions. Hoy son líderes de la Liga y están en los cuartos de final de la Champions. Entonces, ¿qué vamos a cuestionar el estilo cuando le dio tantos resultados? No, más que el estilo, el defender mal. Es que el Barcelona, y tú llevas rato con eso, Hernán, esa es otra discusión, pero tú sabes que el Barcelona ha cometido errores individuales desde lo defensivo, que un equipo que juega con las líneas tan adelantadas no se puede permitir. Ya murió con eso, ya. Este es el equipo de Flick, esto es lo que hay en defensa, se pueden basar en la cantidad de goles que marcan y eso es lo que hace la diferencia en este Barcelona. Mira, saqué la cuenta. 26 goles, creo que tiene más, 26 o 28 goles, creo que son 28 goles más los que tiene el Barcelona que el Atlético de Madrid. Y en goles recibidos, igual que los del Atlético de Madrid. Y el Atlético hoy es cuarto y el Barcelona es primero. ¿Qué hace la diferencia? La cantidad de goles que marca. Eso en Champions es peligrosísimo. No cuando se enfrente al Atlético, sino si tiene la suerte de pasar a la próxima ronda y pensar en el título, que es otra discusión. Simeone sabe que la eliminatoria se está jugando desde mañana. Es un duelo trampa mañana, porque el Barcelona va a ir con lo justo, como bien decían ustedes. Desde lo táctico, yo creo que hay un partido muy interesante a jugarse el sábado. Simeone con sus recursos y el Barça con lo que tiene. Hansi Flick va a ser terco, porque no tiene otra opción, porque es la identidad del Barça y se le respeta y, como dijo Hernán, le da resultados. Pero este duelo del sábado es el abrebocas de lo que vamos a ver el martes. No desde lo futbolístico, sino desde cómo el Cholo Simeone va a gestionar su posible clasificación a semifinales. Mañana hay partido trampa. Es así y punto.
No, no se equivocó Hernán Pereira. Como Messi, como Cristiano, hay muchos, pero no se horrorice Hernán Pereira, ni ustedes que me están escuchando. Me refiero al tema del liderazgo. Y es que cada selección tiene su Messi y su Cristiano, o por lo menos se trata de tener. Y voy a irme con un caso pequeñito, no me juzguen todavía. Estoy hablando de la selección venezolana de fútbol, que yo sé que no va al Mundial de Fútbol, pero hay jugadores que realmente tienen el compromiso establecido y cuando un compañero no lo tiene, vaya que duele. Me refiero al caso de la polémica de Salomón Rondón con Jefferson Savarino. Para quien no esté informado, Venezuela jugaba par de partidos amistosos contra Trinidad y Tobago y Uzbekistán y hubo un jugador llamado Jefferson Savarino que juega en el fútbol brasileño en Fluminense que no estaba por supuestas molestias. ¿Qué pasó? Apenas se terminó la fecha FIFA, salió a jugar de titular con su equipo, a lo que Rondón respondió con una historia en su cuenta de Instagram hablando de la falta de compromiso. Algunos le critican a Rondón el tema de que haya sacado los trapitos al aire y que esas cosas se ventilan dentro de la casa, pero qué bronca tiene que dar que aunque no estés clasificado al Mundial de Fútbol, tú vayas, juegues tu amistoso y veas como algunos jugadores ni siquiera se aparecen. Y no me voy a quedar solamente con el caso de Venezuela, en el cual, repito, estoy con Salomón Rondón, con el gladiador, sino que hay jugadores que realmente uno desde su juego entienden el compromiso que tienen con su selección. Yo me quedaba impresionada con lo de Modric, que no estamos descubriendo el agua tibia, pero la verdad es que lo que significa Modric en el equipo de Dalic es para aplaudir, con todo y que es titular en el equipo de Allegri, que ha jugado con el Milan 28 de 29 partidos, que se está jugando la posibilidad de alzar con 40 años el Scudetto. Él todavía está con su selección, lo entrega todo, futbolísticamente es un jugador diferente, aunque al minuto 60, 70 lo tenga que sacar por obvias razones. Y como Modric tenemos que hablar del mismo Messi. Messi se cae la finalísima, y juega con dos equipos prácticamente inexistentes y todavía está ahí, se presenta, se prepara para jugar su próximo Mundial de Fútbol. Y si nos vamos a otros casos, nos damos cuenta cómo hay equipos que extrañan a este tipo de líderes, como fue en el caso de Italia, que pueden tener a un Bastoni, a un Di Marco, a un Tonali, que pueden tener a un Moise Kean que juega muy bien, a un Donnarumma, pero que no hay quien le dé ese liderazgo al equipo. Y ahora ya hablaremos de lo que ha pasado con la selección italiana de fútbol. Mbappé, que se metió en problemas con el Real Madrid y fue titular en el primer partido contra Brasil y luego jugó en su segundo partido contra Colombia. Entonces, aquí lo que se reclama es la falta de compromiso de algunos jugadores. Es más, hay un tema que no quiero que se me olvide, el de México. ¿Qué es lo que pasa en México? México no tiene ese líder dentro de la cancha. ¿Y a quién buscaron? Buscaron a Ochoa, que supuestamente, según cuentan en fuentes confiables en México, Ochoa sería llevado por Aguirre al próximo Mundial de Fútbol, pero para apoyar, porque no hay un Ochoa dentro del 11 que pueda empujar el equipo en los momentos difíciles y con esa experiencia. Entonces, el compromiso no se compra. El fútbol, evidentemente, de Messi y Cristiano no lo tienen otros jugadores de otras selecciones, pero qué importante es el compromiso en una selección de fútbol. Y como ellos, hay muchos, estén o no estén en el Mundial. Es así y punto. Muy buen tema, la verdad que es un tema muy bueno y la verdad que la felicito porque es cierto. No, es un tema interesante este compromiso. No, y veo que lo preparó bien, me parece bien. Era hora que se preparara de manera correcta, parece así, punto. No, es cierto, hay cuántos jugadores que en fecha FIFA, me quedo con mi club, le doy la espalda a la selección, ¿para qué si mi selección no está clasificada al Mundial? Como el caso de Venezuela, por ejemplo. Rondón, que tiene 36 años. 36 años... Y aunque tenga 36 y seguramente no llegue al próximo Mundial, capaz que no llegue al próximo Mundial. Hablamos que va a tener 40 años para el próximo Mundial. No va a llegar. Sin embargo, está con la selección. No dijo, no, me voy. 36. Por eso, aporta lo suyo. Uno critica, no critica a Messi, que Cristiano, que esto, que el otro. Messi podría decir, ¿saben qué, muchachos? Yo ya fui campeón del mundo, arréglense con la selección. Messi tiene más para perder que para ganar en el Mundial. Porque si no gana, no ganó, fue su campeón, tercero, cuarto, no sé dónde queda Argentina. Claro,
ya fue campeón del mundo en el 2022, su último mundial va a ser este, y la posibilidad de ganarlo sabemos que es complicado porque no es fácil ganar un mundial. Sin embargo, está con la selección. Y es verdad, viajó para jugar con Zambia. Mauritania. Con Mauritania. Que no lo teníamos ni en el radar, Hernán. Lo de Cristiano, exacto, lo de Cristiano que, por más que verdad, no estuvo en esta fecha FIFA, pero está pero súper comprometido con su selección. Y hay jugadores que a veces priorizan sus clubes por encima de la camiseta. Lo de Ochoa, verdad que es cierto. Yo Ochoa destaco porque lo que dice Caro, le agrego, se dice que si bien la especulación es que, y un poco basada en los antecedentes que pasó en el 2010, cuando el Vasco Aguirre lo coloca al Conejo Pérez como arquero titular, cuando todos pensamos que no iba a atajar en aquel partido inaugural contra Sudáfrica, por la experiencia del Conejo Pérez, todos pensamos y especulamos que el Vasco Aguirre va a jugar el partido contra Sudáfrica en el 2026, en este Mundial, con Ochoa en el arco, porque el tal Rangel va a ir al banco de suplentes. Sin embargo, se dice que lo llamó al propio Ochoa para que lo ayudara a Rangel, lo ayudara al Tala y lo vaya orientando, lo cual es importante tener líderes dentro de los planteles, dentro de una selección, aunque no jueguen, aunque Memo no juegue, lo que le pueda aportar al Tala Rangel. Muy importante esto a nivel selección, porque hay jugadores que a veces... ¿para qué voy a ir? Que no juego. Que soy voy suplente. Al mundial, me quedo que no sé qué. Club. La selección está por encima de todo. La selección está por encima de todo. Y mucho más las que no clasificaron al mundial. Las que no clasificaron. Hay que seguir el ejemplo de los Cristianos, de los Messi, de los Rondón, de tantos jugadores, especialmente esos jugadores, porque, a ver, Mbappé no entra en el caso porque Mbappé es un joven que va a seguir ganando con la selección francesa y teniendo récord y goles. Pero los que ya cumplieron un ciclo, 100 comprometidos con selección. Muchos critican a Memo Ochoa en México. Y yo aplaudo lo de Memo Ochoa. Nunca le dio la espalda a la selección. Miren lo que hizo Carlos Vela. Mire Carlos Vela. Nunca le importaba la selección. Y así cuántos mexicanos. Pero es que por ahí pasa. Yo creo que estamos ante una generación en la que el compromiso es muy fácil de romper en muchos sentidos. Y hablando del sentido de pertenencia que mencionabas, Hernán, al final los clubes sí entendemos que son los que les pagan a los jugadores, los que generan, pero lo que te da la conexión de la camiseta de la selección difícilmente se ve en clubes. Difícilmente ves que un club gane y pase lo que pasó, como bien dijiste, en Argentina cuando ganaron el Mundial. Eso no lo genera porque lo genera la pasión completa. Y eso que vive el jugador es algo que para mí no debe ser negociable en ningún momento. Y para mí es admirable cuando un jugador que sabe que no va a tener protagonismo en cancha decide meterse los kilómetros que tenga que meterse para estar ahí para sus compañeros, para hacer un apoyo en entrenamientos, para dar un consejo, porque saben que siguen siendo un referente, y esos referentes son los que no podemos permitir que se vayan. Y es lo que a mí me preocupa, es que no hay relevo de muchos referentes en algunos casos. Mencionabas lo de Rondón. Si miramos para atrás, en Venezuela, que coincido, es importantísimo tener un Rondón que no va a llegar a otra eliminatoria, pero tiene que aportar a que la base se sostenga. ¿Qué relevo o qué líder o qué referente? Exactamente. Entonces, ese tipo de jugadores tienen que estar ahí y tienen que otros dar el paso adelante y decir, yo soy el próximo líder de este equipo. ¿Qué tengo que hacer? Yo voy a ser referente de esta selección. Juegue o no juegue, estoy aquí, profe, estoy comprometido. Y eso se está perdiendo. Y ¿sabes qué? También hay que decir aquí que hay jugadores que rompen muy fácil yo no sé si tiene que ver con un tema de redes sociales, de la inmediatez, de la satisfacción rápida, pero yo creo que el hecho de no ir al mundial es como que, ¿sabes qué? Ya yo no voy, ya yo no me ajusto a ese compromiso, ya yo no voy a estar ahí. Y hay gente que critica a quien lo señala. Yo entiendo, yo por eso lo decía en mi editorial, yo entiendo que hay trapos que se lavan dentro de casa, pero ya en este momento Venezuela no va a ir al mundial. Ya quedó abierta qué es lo que está pasando con Savarino. Tiene que exponerlo a alguien. A ver, Rondón yo no lo tengo como un peleonero, al contrario, pero cuando tú te estás dando cuenta que tú te estás rompiendo el alma, que estás haciendo sacrificio, que tu selección no va al mundial, y hay otro que prefiere seguir extendiendo su momento en el club para quedar bien con el club y que le da igual la selección, yo sí creo que hay que exponerlo. O sea, hay cosas que no se ventilan, pero hay otras que hay que dejar expuesto, porque hasta cuándo se cubre a los que no quieren hacer las cosas bien. De acuerdo, me voy a dejar llevar un poco por la intuición, entendiendo el comportamiento de Rondón en su carrera, porque bien dices tú, no es un tipo que habitualmente saca este tipo de comentarios. Y quiero pensar que un líder como él,
Ya seguramente en el vestuario o por privado se lo echó en cara, le dijo las cosas que le tenía que decir y no respondió. Dice, bueno, no respondes, te voy a ventilar para ver si de así sí entiendes lo que está pasando aquí. No creo que lo haya hablado por privado, no creo, no. Si lo habla por privado, no creo que por eso paralelamente lo haya publicado. Lo publicó directamente y lo mandó al frente. Lo mandó al frente. Pero ¿sabes qué? A veces lo habló en privado hace dos, tres meses. A veces, porque estas cosas no pasan de un día para otro. A veces hay que mandar a la gente al frente, a veces hay que publicarlo. A veces que el pueblo futbolístico se dé cuenta cuando hay jugadores que no están comprometidos con una causa, con una selección. La selección tiene que estar por encima de todo, por encima de todo. Y hay que valorar ese tema, hay que valorar. Yo no entiendo cómo la gente, por ejemplo, silbaba Ochoa en muchos partidos de la selección mexicana. Lo silbaban cuando nunca le dio la espalda a la selección mexicana, y ha habido muchos casos, muchos casos de jugadores mexicanos que le han dado la espalda a la selección. Entonces hay que valorar ese compromiso de los jugadores. No es así porque sí. En Argentina, quien cambió esto fue Maradona. Que parezca mentira, Maradona cambió el amor por la selección. Antes había jugadores que también que la selección, que es un lío, que es un desorden, que no sé qué, que bien, que bla. En Uruguay pasaba lo mismo también. Hubo una época que el jugador, que la selección nunca gana nada, que es un desorden, que no hay un proyecto, y le daba la espalda a la selección. Pero sin embargo, en los últimos años cambió ese compromiso. Suárez no está en la selección, Luis Suárez, porque futbolísticamente y físicamente no le alcanza. Si no, Suárez estaría enloquecido, aunque supiera que no va a jugar un solo minuto. Aunque supiera que en el Mundial no juega un minuto, estaría con la selección uruguaya. Esos son los jugadores que siempre no quiere para la selección de uno. Como Valverde, ¿no? Valverde está tomando esa batuta, Hernán. Está bien, pero Valverde es un titular indiscutido. Valverde sabe que va a jugar, tiene 3 partidos asegurados como titular. O sea, pongo el ejemplo de Valverde dentro de los jugadores que uno sabe que son titulares, pero Suárez, él sabe que no va a ser titular de la selección, que si fuese convocado él va corriendo, va caminando hasta Uruguay, aunque sea suplente. Eso es lo que yo valoro de esos jugadores, que en vez de decir me paso un verano en la playa viendo el Mundial por televisión, no, voy con mi selección aunque no juegue, aunque sea suplente, como el caso que nos contaba de Memo Ochoa con la selección mexicana. Y a ver qué pasa con jugadores como por ejemplo James Rodríguez, hoy tema de conversación, que era titular indiscutible con Colombia. Espero que tenga una buena actitud con Néstor Lorenzo y con la selección, si deciden llamarlo, pero que no sea titular, porque no pinta, por ejemplo, para ser titular. Hay tantos casos para analizar, compañeros, de jugadores que sí, se parecen a Messi y a Cristiano. No hablo de lo futbolístico, no se horroricen. Hablo del liderazgo. Y vaya que ha hecho falta liderazgo en algunas selecciones. Si no, como digo, pregúntenselo a México, que tiene que llamar a Ochoa, o a Italia, que va a haber otro mundial por televisión. El compromiso en el jugador de fútbol no se negocia. Rondón tiene razón. Es así y punto. Renuncias al por mayor en el fútbol italiano, Renuncias al por mayor después de este fracaso rotundo de quedar fuera de la próxima Copa del Mundo. Todos sabemos, Italia no va a ser parte del Mundial 2026. Su tercer Mundial consecutivo que no lo juega. Es una cosa increíble. Fíjense los números, para el que todavía no tiene claro. Italia fue campeón del mundo en el año 2006. Campeón del mundo. Al 2010 va a Sudáfrica, clasifica, no pasa la ronda de grupos. Al 2014 va a Brasil, no pasa la ronda de grupos, aquel grupo que clasifica Costa Rica, Uruguay, Italia e Inglaterra se despidieron. O sea, quedó mundiales consecutivos después de ser campeón del mundo que no pasó la ronda de grupos. Y en los otros 3 no terminó clasificando. Ni al 18 en Rusia, ni al 22 a Qatar, ni ahora al 26 en Estados Unidos, México y Canadá. Fracaso rotundo. Por supuesto que renunció Gabriele Gabrina, presidente de la Federación Italiana, Gennaro Gattuso, el técnico de la selección, Buffon, el jefe de la delegación, renunció en las últimas horas. Y en Italia están todos ahora, ¿qué hacemos? Hay que cambiar las bases, la estructura, el fútbol italiano tiene que cambiar. Primero digo, Italia no llegó, pero tampoco es tan desastroso. No es tan desastroso. Yo estoy seguro que si Italia tuviese el Mundial, sería más selección que muchas de las que van a jugar el Mundial. Eso no tengo dudas. A veces los grupos, malos partidos, la mala suerte que le tocó en la eliminatoria pasada compartir con España, terminó segundo y lo mandó al repechaje. Jugó aquel repechaje con Macedonia que le pasó por encima, pero no le hizo un gol. Y sobre el final Macedonia marcó y lo eliminó. Contra Bosnia se queda con 10 hombres, lo ganaba por 1-0. Bosnia se lo empata de manera justa y después pierde en penales. O sea, no se le ha dado ese resultado, ese porcentaje de suerte ha jugado en contra de Italia.
igual hay que hacer un análisis profundo de lo que está pasando con Italia. Pero dentro de este análisis profundo que tendrán que hacer los propios italianos y empezar a decir, a ver, hay que empezar a formar mejor cantidad de jugadores, más calidad de jugadores, trabajar la formación del futbolista italiano, quizás reducir la cantidad de extranjeros. Tendrán que empezar a encontrar respuestas lo que están dentro del fútbol italiano. Aunque Italia siempre se caracterizó por tener buenos defensores y no equipos con excelentes delanteros. Sí, apareció Paolo Rossi, apareció Roberto Baggio, apareció Francesco Totti, pero no era que Italia contaba con 3-4 diferentes. No, siempre los goleadores de las ligas italianas eran extranjeros históricamente, aunque Italia igualmente ganara. En todos esos años de fracasos fue campeón de la Eurocopa, la dura Eurocopa, con España, con Francia, con Alemania, con Inglaterra. Italia igualmente fue campeón de la Eurocopa, no de la última, sino de la anteúltima cuando le gana a Inglaterra la final. Es decir, por eso que es un caso hasta raro el de la propia selección italiana, que futbolísticamente tiene con qué para llegar a un mundial, como decíamos. Pero dentro de todos estos cambios empieza a sonar el nombre de Guardiola. Guardiola técnico de Italia. Guardiola podrá llegar a Italia como técnico para darle a Italia un funcionamiento diferente, un juego de posesión, de pelota, como le gusta al técnico español. No. Ahí ya estamos mezclando el agua con el aceite. Mezclamos el agua con el aceite. Guardiola no tiene nada que hacer en Italia. Nada que hacer en Italia. Guardiola no es solución en Italia. No busque en Italia solucionar los problemas con Guardiola, con un buen técnico. No, para nada. Que busquen un técnico bueno, perfecto, excelente. Pero no Guardiola, que tiene una filosofía de juego muy diferente a lo que se practica en el fútbol italiano. Que es mucho más siempre relacionado, no con todos, con el catenaccio, con la parte defensiva. Hay técnicos, Gasperini es un técnico muy ofensivo, que hizo un trabajo formidable en el Atalanta, ahora en la Roma. Y no es un técnico que priorice el catenaccio. Pero no lleven a Guardiola, que es un técnico espectacular, el mejor del mundo, a Italia. Porque la filosofía y la formación del futbolista italiano está muy, pero muy encontrada y muy diferente a lo que ha hecho Guardiola. Primero hay que trabajar en las bases, en las formaciones, en sacar mayor cantidad y calidad de jugadores. Y sí, darle después a un técnico mayores herramientas. Italia tiene que estar en el próximo Mundial y tendrá que desde ahora comenzar a cambiar muchas cosas que ha hecho mal. Pero que Guardiola sea de solución sería un grave error. Es así y punto. Hernán, antes de opinar sobre este tema que está tan interesante, Francia, te comento que... de Estados Unidos, perdón, Juancho, una cosita solamente. Antes de que empecemos a hablar del tema, Hernán, yo acepto Cele, acepto Apple Pay, acepto PayPal si quieres. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos al aire, señora. No, te digo por qué. Yo no le debo plata a usted. Te lo digo es porque yo toqué este tema, se lo dije después del partido. Perdón, Juancho, disculpa que te haya interrumpido, pero es que necesitaba pasar mi factura porque estaba esperando después de ese partido. ¿Qué factura está pasando? Claro, a ver, después de Irlanda del Norte. ¿Qué factura pasa esta tipa? ¿Dónde salió? Juancho, si no vio, busque el link, tuvo 40.000 personas que lo vieron y que muchos le creyeron a José del Valle, a Richard y a Hernán. Todos, los tres me llevaron la contraria cuando les dije... ¿Qué fue lo que usted dijo? A ver, ¿qué fue lo que dijo hace 5 minutos? Italia ganó, pero no convenció. Sigue siendo favorito en su próximo partido, pero no se confíen porque va a sufrir y mucho. Y si llega al Mundial, no va a volver a hacer un buen papel. Ni siquiera pudo llegar al Mundial. No, usted que sabe. ¿Qué quiere, no quiero aplauso. Quiero que la próxima vez, antes de contradecirme, lo piensen mejor. Porque les di todas las razones por las que Italia había sufrido. Les comenté todo lo que había pasado. Les dije sobre todo, veo un equipo nervioso, veo un equipo que le falta gol, veo un equipo, bueno, en fin, lo de Gattuso, lo que hablamos de Gattuso. Pero ¿cómo no va a estar nervioso? ¿Cómo no va a estar nervioso? Solamente le iba a decir eso, que acepto PayPal, Zelle, etc. No tengo que pagarle nada. Pase la factura que quiera, pero no va a recibir un centavo a cambio, ni un centavo. ¿Cómo no va a jugar nervioso? Lo que dijo fue muy obvio. Sabíamos que contra Irlanda fue mejor. Contra Irlanda del Norte, Italia fue mejor. Y le ganó bien. ¿Que le costó? Le costó. Pero ¿cómo no va a costar en un partido de repechaje? Donde 90 minutos se define quién va al Mundial o en este caso quién pasa de ronda. Donde hay que jugársela en ese partido. No hay ni revancha. Es una repesca, un repechaje. Hasta cierta manera está Noruega injusto. Le metió 4. Noruega le metió 4. Cambiaron técnico a la mitad en la ronda de grupos. En la ronda de grupos. Pero usted me cambia de tema. Yo voy a lo siguiente. El repechaje
Es un repechaje muy pesado, muy caliente, de mucha presión. Italia fue a Bosnia a jugársela de visitante, no tenía mañana, tenía que ganar de visitante. Entonces digo, hay una presión extra, sabiendo que venía de 2 mundiales consecutivos sin jugarlo. Entonces todo eso lleva a que el jugador llega presionado a la cancha y no llega con la tranquilidad. Entonces no va a jugar un fútbol espectacular, de toque, de posesión, de taquito. O sea, son partidos difíciles. Es más difícil que una final un partido de esto. Hay que ponerse en la cabeza a los jugadores. No es que justifico lo de Italia. Voy porque usted pensaba que contra Irlanda tenía que ganar 4-0 con taquitos, con lujos, con caños, con túneles. Eso es lo que usted estaba esperando. Yo lo que hice fue predecirles un panorama y ustedes lo ningunearon. Pero adelante, Juancho, y ya después yo opino de lo de Pep Guardiola. Solamente quería puntualizar eso porque saltaron los tres como si tuvieran la verdad absoluta. Innecesario, y ya se sabe, innecesario su comentario, inoportuno, innecesario. Bueno, al final, Caro está buscando su factura, Hernán. Usted verá si paga o no, no pero tengo que pagar tiene nada, razón. Nada tengo que pagar. Pero al final, Hernán, no podemos decir, y usted dijo, mala suerte de Italia en los grupos. Si llegaste al repechaje es porque dejaste de hacer cosas. Tuvo cierta Italia mala suerte, hizo las cosas mal cosas. también. No digo que no, escuchó toda la editorial. Hizo las cosas mal, pero también tuvo No, un poco mala hago suerte. apuntes de lo que escucho. Pero aquí hay algo también que yo siento que Italia... ¿Hubo un porcentaje de mala suerte o no lo hubo? Hubo un porcentaje de mala suerte también. Sorteo, podemos decir que sí, pero pierdes 2 partidos contra Noruega que... Está bien, en esta, me refería a la pasada que compartió grupo con España y el segundo va al repechaje. Es la que mejor le firmo. Pero luego te quedas fuera con Macedonia del Norte, que si Italia tenía presión, imagínate Macedonia del Norte que nunca había jugado, que ni siquiera terminó clasificando. Pero no analicemos sobre eso. Yo creo que lo que Italia también tiene que analizar es dónde quedó su formación. Y yo creo que cuando vemos los torneos juveniles en Italia, se juegan distintos al resto de Europa. Juegan el torneo primavera, los equipos hacen un torneo más corto y los jugadores se quedan sin una continuidad en su formación. Les cuesta mucho más llegar a categoría mayor a los jugadores que tienen 17, 18 años. Cuando en España, cuando en Francia, cuando en Alemania, vemos jugadores destellando con muy baja edad porque ya les comienzan a dar oportunidades en sus clubes. Y eso no pasa en el fútbol italiano. Igual no pongo a Francia como caso. En otras ligas. Francia cambió su fútbol y se potenció cuando empezó a trabajar los jugadores que venían de África. Algunos nacieron en Francia, padres hijos de africanos. Argelinos. Exactamente. Ahí cambió Francia. Francia llegaba a los mundiales y no hacía nada. Del 98 para atrás no hacía nada Francia. Empezó a cambiar las selecciones porque utiliza al futbolista de sangre africana. Bueno, pero los trabajan, hay que darles ese mérito, ¿no? No, Claro, está bien. Pero es que está ahí bien. está el dato. El dato es que los trabaja, Hernán. Francia queda de la catastrófica eliminación de 1994 con ese gol de Kusanov, creo que era el búlgaro sobre el final. Y de ahí dijeron, tenemos que hacer algo diferente. Y la federación tomó el control y comenzó a formar en sus centros de alto rendimiento a los jugadores de selección. Y eso es algo que Italia sencillamente no ha querido cambiar. Y es el mayor fracaso en la historia del fútbol. 3 mundiales seguidos que no va a Italia es el mayor fracaso en la historia del fútbol de selecciones. A ver, sí, tiene que ver con un tema estructural. Encima con tiene 48. que ver con un tema estructural que apunta muy bien Juancho. Estaba leyendo algunos reportes que han sacado en Italia. Dicen que el 32% de los jugadores italianos, digamos que vienen de la base, son los que reciben oportunidades. Creo que con Gattuso se fueron a la garra, el espíritu, el liderazgo del cual hablábamos. Es cierto, pero Gattuso, ¿qué había hecho como técnico? En el Napoli no le fue bien. En el Valencia no le fue bien, con el Milan no le fue bien. Entonces yo creo que cuando se trata de evitar lo que está pasando, a ver, Vincenzo Montella es el técnico de Turquía y lo tiene en el próximo Mundial de Fútbol. ¿Ustedes se acuerdan cuando Mancini saca campeón de Italia de la Eurocopa y luego se queda fuera ante Macedonia? Pero por lo menos era una Italia que jugaba muy bien y ante Macedonia faltó puntería y pasó lo que tenían contra España, pero claro, no se podían permitir quedar fuera del Mundial aun cuando Mancini les dio la Eurocopa y el equipo jugaba bien. Entonces yo creo, y hay que sumar una cosa, y creo que también tiene que ver con la mala suerte que dice Hernán, ahí le doy la razón, tiene que ver
Lo de Bastoni no puedes hacer esa falta, dejas a tu equipo con 10, no pensó que era mejor que le empataran al minuto 45 y no dejar con 10 a su equipo. Fue un milagro que Italia pudiera llegar a la tanda de los penales. Y ahí que faltó también la mentalidad, lo que pesa demasiado cuando tienes el lastre de 3 mundiales. Hay también un tema emotivo que se le ha incrustado al italiano y que va a ser difícil sacárselo. Sí, va a ser complicado porque ya es una presión extra. Ahora, lo de Mancini es verdad, ganó la Eurocopa, queda fuera aquel partido con Macedonia, ahora se habla que puede llegar a ser el nuevo técnico de la selección italiana. Tendrá que cambiar Italia en todas las estructuras. Tendrá que hacer una mea culpa, encontrar culpables, responsabilidades, trabajar mucho mejor la formación, trabajar mucho lo que es la consolidación de los jugadores. A veces se forma bien, pero después ¿qué pasa? No se consolida en primera división porque no hay espacio, hay muchos extranjeros. Tendrán que empezar a cambiar cosas porque Italia no puede estar ausente de una Copa del Mundo. Una selección que ganó 4 mundiales, que hace poco festejaba la Eurocopa, que hace 20 años era campeón del mundo en aquel Mundial del 2006, con su cuarta estrella, y hoy por tercer mundial consecutivo, lo termina mirando por televisión. Pero habrá muchas soluciones, pero una les aseguro, no es Guardiola. Hasta la próxima. Es así y punto. ESPN Deportes y la Liga los invita para que vayan este sábado 4 de abril al bar Tom's Watch en Los Ángeles Live para ver el partidazo entre Atlético Madrid y Barcelona, donde el exjugador del Athletic, Diego Godín, estará tomándose fotos con los primeros 90 fanáticos que lleguen al bar. Además, para la oportunidad de ganar tickets para partidos de la Liga en España. Regístrese ahora. Encuentre el link en los comentarios. Los esperamos.